Gracias, Mila. Bueno, qué alegría verles a todos. A algunos hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos. A Mari Carmen, por ejemplo. Una alegría verla. Sí, ya le dije a Ramón y al inicio del culto que cuando queráis un domingo cerráis la iglesia, un domingo solo, y vais a San Sebastián Amara, allí tenéis vuestra casa, ya sabéis. Así nos veríamos más a menudo. Muy bien. No sé si vais a... Esto es, eso. Ese es el mensaje de hoy. Doy por hecho que la semana anteriormente se ha visto sola escritura, ¿verdad? Ahora vendrá sola gracia, luego vendrá, ¿cuál vendrá después? Solo Cristo, sola fe incluso, y solo la gloria, toda la gloria a Dios. Sí, porque supongo que también esto lo hacen porque estamos en el mes de octubre. El mes de octubre ¿de qué año fue? 1517. 1517 fue un año glorioso, ¿no? Glorioso porque, se toma ese año como el inicio de la gran reforma que trastornó Europa, porque hasta entonces la Iglesia había ido cuesta abajo y sin frenos. Pero en Alemania un monje, ese es un muñequito que Lego o Playmobil, no sé quién lo hizo eso, ¿no? En 2017, cuando se cumplían los 500 años, sí, los 500 años de aquella fecha de octubre de 1517, pues sacaron ese muñequito representando a Lutero, Martín Lutero. Martín Lutero, un hombre, un alemán, que se levantó con un lema, solo la fe, solo la fe. Él hizo mucho hincapié en esto, solo la fe. Él nunca dijo solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, solo a Dios la gloria, solo... No, él dijo solo la fe. También dijo que solo la gracia, pero fue en el siglo XX, cuando los teólogos se dieron cuenta que en la Reforma se empezó a pensar con esa serie de 3 solos, que luego fueron 5. Pero los reformadores no hicieron 5 solas, 5, sino que se ha recopilado después esos lemas. Entonces nosotros, cada año en el mundo cristiano evangélico se hace mención de la Reforma, de una manera más clara, menos clara, en fin. Y se recuerdan los grandes hitos de aquella época de la Reforma. Pero claro, es un problema pensar que esto es un invento del siglo XVI, ¿no? Del 1517, siglo XVI. Y entonces hoy vamos a ver cómo aquellos sola gracia, sola fe, sola escritura, viene de mucho antes. Viene de mucho antes. Tan antes como ¿qué? Tan antes como el tiempo de los apóstoles. En el Evangelio encontramos estos cinco eslogans, vamos a decir, de sola gracia, sola escritura, etc. Yo he titulado el mensaje de hoy La letra pequeña del Evangelio. La letra pequeña del Evangelio. Y voy a invitar a Mira, ¿dónde estás? Aquí. Ella va a leer Juan, Bat, Amalau, Amasaspi. ¿Vale? Venga, pues. Eta hitza gizon egin zen eta gure artean jarri bizitzen. Ikusi dugu haren jainkoaintza aitaren handik, maitasun eta egiaz betea, datorren seme bakarrari dagokion aintza. Juanek beronetaz egin zuen testigantza, oio eginez, honetaz ari nintzen ni, nire ondoren datorrena nire gaineti dago, ni baino lehenagokoa baitzen, esan nuenean. Izan ere, guztiok hartu dugu haren betearen betetik, eta maitasunaren gain hartu ere.
Legea Moisesen bidez eman zen, maitasuna eta egia berriz Jesus Mesiaren bidez. Amen. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14 de Juan capítulo 1. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, el que escribe es Juan Evangelista, Juan el que escribió el Evangelio, el apóstol. Y dice, Juan el Bautista, otro Juan, dio testimonio de él, de Jesús, del Verbo, y clamó diciendo, este, Jesús, es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ir a esta letra pequeña del Evangelio. Si tú compras hoy el Diario Vasco, encontrarás en una de sus páginas un anuncio que he hecho yo. No hace falta que lo compréis. Pero todos los domingos publicamos, un cliente mío publica un anuncio que yo se lo suelo hacer y siempre suele poner debajo la letra pequeña. En cada anuncio viene una letra pequeña, sabéis, ¿no? Es muy habitual. ¿Qué dice la letra pequeña? Por ejemplo, el de esta semana dice promoción no acumulable a otras ofertas. Esa es la letra pequeña de ese anuncio. Es decir, que si te ofrece el 50%, tú vas a pagar lo que has comprado y te hacen un 50% de descuento. Pero dice, no acumulable a otras ofertas. ¿Qué quiere decir? Que no puedes decir que te hagan el descuento del 21%, es mes sin IVA. No, es el 50, no me vengas a mí con que es el 71, no vamos a sumar las dos ofertas. Una oferta es para otro día. ¿Me explico? Es la oferta de esta mañana en el periódico es que mañana vas a comprar y es solamente la oferta del 50%. Entonces, así suele ocurrir con todas las ofertas comerciales. Ahora, sin embargo, el Evangelio de la sola gracia de Dios, habéis quitado el muñequito, ¿verdad? Bueno, el muñequito hace mucha gracia, ¿no? Es gracioso, pero no es en ese sentido en el que hablamos de sola gracia. Sola gracia quiere decir que es gratis, de gracia. No que nos hace gracia, jijiji, no. Quiere decir que es gratis, gratuito. No es el 50%. El Evangelio de la gracia es gratis. Entonces, esto parece una locura, ¿no? Que sea gratis. No, tú no encuentras en ninguna oferta gratis total. No, algo hay que pagar. Ahora, el Evangelio es una locura, y Pablo lo dice varias veces, ¿no? El Evangelio es una locura para la gente. No lo entiende, es incomprensible. Pues sí, para la gente puede parecer locura. Para los judíos era tropezadero, ellos tropezaban, pero para los griegos, para los gentiles, era una locura, porque no lo podían entender. ¿Cómo que vienes con un evangelio gratis? De gracia. No puede ser. Ahora, la cuestión es que la oferta del evangelio, al contrario que las ofertas comerciales, la oferta del evangelio sí que es acumulable a otras ofertas. O sea, no solamente es gratis 100%, sino que además es una oferta acumulable a otras ofertas. No solamente es la oferta principal del Evangelio, ¿cuál es? Aquí lo tenemos en el primer capítulo del Evangelio. Dice que Juan el Bautista dice que este es el Cordero de Dios, ahora no veo dónde está el texto, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo tenéis aquí? ¿Hay alguno? El versículo 29. Dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Esa es la oferta principal. El perdón de los pecados. Y en el versículo 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la gran oferta del Evangelio, que te perdona los pecados, ¿sí? Y te hace hijo de Dios. Pero esa, digamos, es la oferta top. Gratis total. Pero además de esta, hay otras ofertas que vienen con el Evangelio, ¿no? Que yo digo que es acumulable. ¿Cuáles son estas ofertas? No hay límite para la gracia y efectivamente no hay límite para las bendiciones que Dios quiere darnos. Por ejemplo, además de tener la salvación, el perdón de los pecados, además de que eres hijo de Dios, tú tienes familia, ¿no? Y hermanos. Eso es por la gracia de Dios. Tú tienes una iglesia y tienes trabajo. Eso es una gracia de Dios. Es gratis. No te lo tienes que ganar. Te lo ofrece Dios. Tú además de eso tienes sustento y abrigo. Y eso es una gracia de Dios. Lo damos por hecho, ¿verdad? Que tenemos sustento y abrigo, pero hay quien no tiene eso. Y por más que se esfuercen, no lo consigue. Y en el fondo lo tenemos por la gracia de Dios. Y debemos dar gracias a Dios cada día. ¿Por qué? Por lo más básico, el pan nuestro de cada día. Porque se lo pedimos y Él nos lo da. Gratis. Gratis. Por gracia. Ahora, digo yo que esto no tiene límite, la gracia de Dios. Y digo yo que es por gracia porque estoy diciendo, hermanos, que no hay que pagar un céntimo. No tiene un precio. No que no tiene valor, sino que no tiene un precio, que es gratuito. La salvación es gratuita, sí, pero el pan que te comes, que Dios te da, que Dios nos da, es gratis total. Gratis total, no tiene un precio. Y algunos, en el mundo evangélico, se suele decir una frase que a mí me pone un poco los pelos de punta. Estoy peinado hoy, porque cuando pienso en esto se me ponen los pelos así. Has de pagar el precio. ¿Habéis oído alguna vez en el mundo evangélico eso? Seguir a Cristo tiene un precio. Yo, perdonadme que lo diga, eso o se matiza muy bien, o se explica lo que se quiere decir, o es una expresión completamente errónea, falso. Eso de que él tiene un precio. En Hechos capítulo 9, versículo 15-16, nada más convertirse el apóstol Pablo, que era un criminal. Pablo era un criminal, asesino, un extremista judío, pero se convirtió. Y el Señor, a los 4 pasos que dio, empezando a andar en el cristianismo, en el Evangelio, el Señor le reveló por medio de Ananías, en Hechos capítulo 9, le dice el Señor a Ananías, instrumento escogido me es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, es decir, a divulgar el nombre de Cristo a los griegos, a los romanos, a los gentiles, y en presencia de reyes, y también de los hijos de Israel, de los judíos. Dice, porque yo le mostraré cuánto necesita padecer por mi nombre. Y algunos evangélicos están muy dispuestos a decir que estos sufrimientos que el Señor le anuncia a Pablo son el precio que Pablo tuvo que pagar para ser el evangelista que llegó a ser. ¿Me explico? Como que estos sufrimientos es el coste que tiene ser un apóstol. Y mirad, hermanos, yo no admito que a Dios haya que pagarle nada, porque nos lo da todo gratuitamente.
Pablo, uno de los sitios donde peor lo pasó, y tengo aquí el ejemplo en capítulo 1 de Filipenses, fue en Filipos. Ahora, no obstante, aunque Pablo dice que lo pasó muy mal, dice en Filipenses 1:7, dice, como me es justo sentir de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Pablo está encarcelado, sufriendo, dice, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice, para Pablo, estar preso, estar sufriendo, lo que le había anunciado el Señor, era una expresión de la gracia de Dios. Locura, ¿verdad? Pero Pablo decía, pasarlo mal por causa de Cristo es un regalo, es un don. No es un precio que tengo que pagar, es algo que Dios me ha dado. Así que ese concepto de que es el precio que tienes que pagar para no sé qué, falso. Pablo dice que es una gracia. Dice, si creer, ¿tú crees? Sí, la fe. Si la fe es un regalo de Dios, como dice, ¿no? Si la fe es una cosa que Dios concede, dice Pablo en Filipenses 1:29, en el mismo capítulo que estéis ahora, Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido, Dios te está regalando, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. ¿Cómo? Sí, es un regalo. Que creas en el Señor es un regalo. El perdón de los pecados es un regalo. La salvación es un regalo. Que seas hecho hijo de Dios, hija de Dios, es un regalo. Pero no solamente os es regalado esa fe, os es regalado también el padecer, el sufrir por causa de Cristo. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo consideraba que no era algo que él estaba pagando, sino que era algo que Dios le había regalado. Algo gratis, algo que Dios le ha concedido. Seguramente es una locura. Ahora, esta locura no es algo que se inventó Lutero. Lutero lo redescubrió y nosotros, digo, es verdad, decimos nosotros, pero es algo que los apóstoles, y vamos a ver 3 ejemplos muy rápidamente porque me han dicho que tengo aquí menos tiempo que Namara. Ya me había acostumbrado yo a tener mis 3/4 de hora. Pues vamos a ir rapidito. Vamos a ir, por ejemplo, al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, él habla de gracia sumada. Para Pedro, la gracia es algo que se acumula, como decíamos al principio, ¿no? Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primero vamos a ir al apóstol Juan. Al apóstol Juan, antes de Pedro. El apóstol Juan, hemos visto que en capítulo 1, versículo 14-17, ya quería ir demasiado rápido para hacer la media horita, pero no, vamos a ir a Juan. Juan habla de la gracia sumada, ¿sí? Dice, vimos su gloria, versículo 14, lo vimos a Jesús lleno de gracia, lleno de gracia y verdad. Dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y tomamos todos ¿qué? Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, es decir, a la gracia se le suma más gracia, se va acumulando, ¿sí? Porque la ley por medio de Moisés fue dada, la ley, el Antiguo Testamento, ¿quién nos lo trajo? Moisés, la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia la trajo ¿quién? Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Según Juan el Evangelista, la gracia vino, se manifestó plenamente a través de Cristo. Es decir, que Jesús apareció lleno a rebosar de gracia, de forma que esa gracia no se la quedaba para él, sino que rebosaba, y de esa gracia rebosante que Jesús llevaba, dice, tomamos todos. Tú tomas de esa gracia, yo tomo de esa gracia, de la gracia de Dios en Cristo. Todo lo que digamos que a Jesús le rebosa, como si dijésemos, es una forma de hablar, le sobra,
es para ti y para mí. Entonces es algo que Dios nos da añadiendo más gracia, suma gracia, sumando, de forma aditiva. Versículo 16 del capítulo 1 de Juan. Es acumulable, lo hemos dicho antes. No solamente quita el pecado y nos hace ser hechos hijos de Dios, sino que nos da gratis todas las gracias, sin ningún precio. Y ahora sí, vamos al apóstol Pedro. Si la gracia para Juan, el apóstol Juan, era acumulable, para el apóstol Pedro es multiplicable. Sabes que 2 y 2 son 4 y 2 por 2 son 4, ¿sí? Pero 4 y 2 son 6. Pero 4 por 2 son 8. Es decir, el factor multiplicación es mucho más que el factor suma. Hace mucho que fui al cole, pero todavía me acuerdo de esto. Que multiplicar es mucho más. El resultado es... Pues Juan decía, la gracia de Dios es gracia sobre gracia. Ahora, el apóstol Pedro, vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Y es muy interesante que el apóstol Pedro escribió 2 cartas nada más. 2 cartas escribió el apóstol Pedro. Y las 2 cartas empiezan diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sí? Podéis comprobarlo en vuestra casa. Vais, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, me parece que es, ¿no? 4, 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y vas a la segunda carta de Pedro y empieza por la misma expresión. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, que Pedro dice, Juan dice que sumadas, pues yo voy a decir que multiplicadas, que es como más, ¿no? Solo la gracia, pero solo la gracia dice... Ahora, el 2 de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, versículo 3, apunta. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, fíjate lo que dice. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida normal de cada día y a la piedad, a la vida espiritual, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué? Vendidas, no, dadas, sin precio, por su divino poder. Es decir, que nos han sido dadas todas las cosas, incluso lo que no nos gusta, el sufrimiento. Pero a Pablo le gustaba sufrir, era una bendición sufrir por el nombre de Cristo. Dice, yo mismo me ofreceré en un sacrificio por amor de vosotros y por amor de Cristo. No me importa ser sacrificado. Al contrario, eso es una bendición. A mí no me gustaría morir sufriendo, sinceramente. Pero ¿sabéis lo que me gustaría? De morir, por ejemplo, esta mañana. ¿Sabéis cómo me gustaría morir esta mañana? No de un atracón ni una indigestión. No. Si esta mañana he de morir, me gustaría morir porque al salir de aquí alguien me pegue con una piedra, con un ladrillo en la cabeza. Y entonces esta iglesia se llamaría Iglesia de San Miguel, porque un mártir, pero oye, ¿te das cuenta que es una bendición? Morir por el nombre de Cristo sería fantástico. ¿Qué mejor forma de morir? Si he de morir, quiero morir así, ¿no? Sería una bendición, una gracia, ¿o no? ¿Qué quieres morir? ¿Que te atropelle un coche por ahí por casualidad? No, morir por el nombre de Cristo sería mucho más glorioso, ¿no? Esta es la idea. Hasta lo peor entre comillas, que es pasar de esta vida a la presencia del Señor, eso sería lo mejor, pues morir así, como un mártir, que te corten la cabeza como Pablo, que te crucifiquen boca abajo como a Pedro. Qué mayor bendición que esa, ¿no? Por eso les llaman San, porque San Miguel. No sé si. Ahora, esto es algo, sigue siendo gratis. El ladrillazo en la cabeza no es el precio que tienes que pagar, sino que sigue siendo, si te toca, si Dios te lo da, es gratis. Y está diciendo que la gracia de Dios no es acumulable, es multiplicable, el factor multiplicación. Y Pedro nos describe a Dios, versículo 10 del capítulo 5, Primera de Pedro 5:10, nos describe a Dios como el Dios de
toda gracia. Esa es la idea. El Dios de toda gracia nos da todas las cosas abundantes. Eso lo veremos luego con Pablo. Así que toda significa, no es que es muy grande, toda gracia, sí, significa que es muy grande, y no solamente significa que es ¿cómo diríamos?, en mucha cantidad, sino que además que es muy variada. Es grande, la gracia de Dios, es en mucha cantidad, pero además dice que es muy variada. Por eso Pedro dice que sea multiplicada. Y me estoy inventando algo con esto de que es muy variada. No, porque en primera de Pedro 4:10, ¿qué dice Pedro que es la gracia de Dios? Que es multiforme. La multiforme gracia de Dios. O sea que es grande, variada y tiene muchas formas. Muchas formas. No se limita al perdón de los pecados, a la salvación, sino que además, por ejemplo, si tú sirves en la iglesia a tus hermanos, es otra forma de la gracia de Dios. Es un regalo que Dios nos da. La gracia, el regalo de poder servirnos los unos a los otros por amor. Eso es parte de la multiforme gracia de Dios. Es la gracia de Dios repartida en dosis sucesivas y crecientes y variadas, gratis, gratis, no es un precio que hemos de pagar. Ahora vamos deprisa. A estas alturas espero que ya nos hemos dado cuenta que mucho antes que Martín Lutero en el 1517, mucho antes, Juan, la gracia de Dios, era algo que iba sumándose. Pedro iba multiplicándose por. Ahora, ¿qué decimos de Pablo? Pues Pablo, como no podía ser de otra manera, va en la misma línea que Juan y que Pedro. Dije que Pedro empieza sus dos cartas con gracia y paz, ¿verdad? Pero también las termina Pedro con gracia y paz. Al final de sus cartas vuelve a repetir. Es decir, todo Pedro lo enmarca dentro de la gracia. Empieza con la gracia y termina con la gracia. Primera carta. La segunda carta de Pedro empieza con la gracia, termina con la gracia. ¿Solo la gracia? No. La gracia de Dios es muy variada. Ahora, el apóstol Pablo escribió ¿cuántas cartas? 13 cartas. 13 cartas. Y sabéis que yo lo descubrí, no lo sabía hasta antes de ayer, cuando estaba estudiando este tema. Las 13 cartas de Pablo empiezan con gracia, lo podéis comprobar esta tarde, esta noche. Empiezan con gracia y terminan por gracia. Lo mismo que Pedro. Pablo y Pedro empezaron sus cartas por la gracia de Dios y las acabaron cada carta despidiéndose, que la gracia del Señor esté con vosotros. Amén. Es interesante, ¿no? Es significativo, ¿eh? La gracia de Dios. Los regalos inmerecidos de Dios. Ahora, para Pablo, si para Juan era sumar, si para Pedro era multiplicar, para Pablo era otra cosa. Yo diría que era como elevado a la enésima potencia, ¿no? Sabéis que cuando se multiplica al cuadrado es 4 por 4, ya es la monda. Elevado al cubo es al cuadrado. ¿Y al cubo cuánto es? 4 elevado a 3, 4 por 4 por 4. Y elevado a la sexta potencia es 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Y entonces ya eso se dispara. Y elevado al infinito, ya no me acuerdo cómo era eso. ¡Buah! Era explosivo realmente. Pues para Pablo, la gracia de Dios, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. Para Pablo, la gracia de Dios no era algo que se sumaba ni que se multiplicaba, es algo que se elevaba a la enésima potencia, elevado a no sé cuánto. Versículo 15 del capítulo 4 de 2 Corintios. Dice, porque todas estas cosas que padecemos, es decir, no solo lo que nos gusta, sino lo que nos disgusta, lo que padecemos, todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, las padecemos ¿para qué? Para que abundando la
gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Es decir, para Pablo la gracia era algo que abundaba. Y esto a mí me encanta la palabra abundar, porque quiere decir que hay gran cantidad. ¿Pero cuánta? Abundancia. ¿Abundancia qué es? Demasiado sí, pero es que nada es poco, nada es demasiado. En castellano, en español, abundante, un sinónimo de abundante es copioso. Copioso. Yo no sé si Pablo tenía esto en la cabeza, pero en español cuando decimos algo, utilizamos copioso ¿para qué? Para hablar de cuando ha nevado. Una copiosa nevada. ¿Habéis oído la expresión? Es una palabra casi antigua, pero se utiliza mucho para cuando nieva. Cuando nieva y toda la tierra está cubierta de blanco, es que ha nevado copiosamente. Yo no sé si Pablo tenía esto en la cabeza, pero yo me lo quiero pensar así. La gracia de Dios es como una nevada que cae por la noche, no sabemos cómo, y amanece por la mañana todo blanco y lleno de nieve. ¿Habéis tenido la sensación que no os gusta la nieve cuando es para verla solo, para ir a trabajar no, pero es algo como que es un resplandor, ¿no? Un silencio en la nieve. Parece que la gracia de Dios para Pablo es algo que abunda, que es copioso. Ahora, en esta segunda carta de Pablo, estamos en el capítulo 4, versículo 5, pero id por favor a 2 Corintios capítulo 9, versículo 14. La palabra, en el versículo 15, ha dicho que hay el concepto de sobreabunde para gloria de Dios. Yo creo que esta palabra se ha quedado Pablo con ganas de utilizarla, y entonces como que se corrige a sí mismo, se modifica, y en el versículo 14 del capítulo 9 dice: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Es decir, que no se queda con que es abundante, sino que es superabundante. Es que supera todo, supercopioso. Es decir, es la nevada del siglo. Supercopiosa nevada. Ha caído la gracia de Dios sobre nuestras vidas, llenándolo todo del resplandor más brillante que la nieve, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Para Pablo, eso es la gracia de Dios. Un derramarse la bendición de Dios para nosotros de forma absoluta, total, multiforme, que diría Pedro, pero que lo llena todo. Gracias, dice Pablo aquí, gracias a Dios por su don, por su regalo inefable. Inefable significa que no puedo explicarlo. Pablo, un regalo, ¿qué os voy a decir? No sé cómo decirlo. Es una locura. Y muchas veces Pablo dice que el Evangelio es una locura. Ya lo apunté antes, ¿verdad? El Evangelio es una locura que el mundo no puede entender. ¿Cómo va a ser gratis? Es gratis, hermanos. Es gratis. Es gratis, es superabundante y se pueden acumular. La oferta es acumulable. Pero no es gratis total, 100%, sí, pero además es que es más que eso, es gratis. En el mundo no encontraremos esto. Las religiones del mundo, cualquier religión del mundo, no sabe nada de este concepto. El mundo, en la religión más maravillosa que os podáis imaginar, tienes que pagar para conseguir que Dios te bendiga. El Evangelio es gratis total. Ahora, en el anuncio que podéis ver en el Diario Vasco esta mañana, además de oferta no acumulable, hay otro asterisco. Oferta válida hasta, en el caso de esta mañana creo que es hasta el 17 del 11 puse, hasta el 17 del mes que viene, un mes más o menos, a partir de hoy, o un poco más o menos. Oferta válida de tal fecha a tal fecha.
tiene un límite. El Evangelio, que es una oferta, ¿tiene límite? ¿Tiene fecha de límite? Discúlpame, hermano. Lo siento, hermana, sí que tiene un límite. El Evangelio, la letra pequeña del Evangelio es que tiene un límite. Y no está escrito en letra pequeña. Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Pablo tenía un tipo de letra grande, como un titular. No es letra pequeña el Evangelio. En el Evangelio hay un límite a la gracia de Dios. Hay una fecha de caducidad para esta oferta. Voy a usar el libro de Hebreos para que anotáis 2 o 3 citas del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículos 7, versículo 15 y versículo 4-7. Capítulo 4, versículo 7. Se repite pan, pan y pan lo mismo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis, ¿cuándo? Hoy. La oferta es para hoy. No sabes si mañana te va a atropellar un camión y ya se te ha acabado el plazo. Es hoy. La oferta de la gracia de Dios es presente. Tiene fecha de caducidad. Esa es la letra pequeña. Pero no tan pequeña, lo dice bien grande. Lo repite 3 veces Hebreos capítulo 3. Y 7, 15 y 4. Capítulo 4, versículo 7. 3 veces. Y está citando al Antiguo Testamento. Estos son citas del Antiguo Testamento. Si oyereis hoy su voz, hoy no endurezcáis vuestros corazones. Capítulo 4 de Hebreos, otra cita, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está escrito ¿en qué tiempo verbal? Presente. Acerquémonos ahora, no pasado mañana. Acerquémonos hoy. ¿Dónde? Al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia. Al fin y al cabo, pequeños matices, pero misericordia y gracia son sinónimos, prácticamente significa lo mismo. Hallar misericordia. Hay unas pequeñas diferencias que para mí sí entiendo que hay diferencias, pero es lo mismo. Para hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy tiene fecha límite esta oferta. Y por último vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículos 22 a 29. Podéis apuntarlo y leer. Es un buen párrafo. Hebreos 12, del 12 al 29. Para no irnos mucho más allá de la media hora, voy a leer solamente el 17. 17 y alguno más. Dice, porque ya sabéis, hablando de Esaú, Esaú y Jacob en el Antiguo Testamento, dice, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró la bendición con lágrimas. Esaú en un momento dado rechazó la bendición. Y a Esaú no le importaba tanto la herencia, pero sí la palabra de bendición de su padre. Y él fue y dice, no solamente me ha robado la herencia, también me ha robado la bendición, decía Esaú. ¿No tienes otra bendición para mí, Señor Padre? Le decía Esaú a su padre, con lágrimas. Y dice, no hubo oportunidad. La rechazó y pasó el plazo. Vamos a ir al versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. No desechéis, no menospreciéis al que os está diciendo esto. Y no soy yo, sola la Escritura. La Escritura es un testimonio vivo de que hoy es el día. Si oís su voz, responde. No respondas como Esaú, despreciando la bendición de Dios. Responde con manos abiertas, la boca abierta, boca llena, porque Dios quiere bendecirte con toda bendición espiritual, con toda bendición material. Solamente tienes que abrir tus manos y recibir la bendición que Dios tiene para ti, sea que te guste o sea que te disguste.
porque sufrir en el nombre de Cristo también es una bendición, también es una gracia. A vosotros os es concedido no solamente que creáis en Cristo, sino que también padezcáis por Él. También padecer por el Señor es una bendición. Dice, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonesta en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Es el Señor el que está hablando, solo la Escritura es palabra de Dios. No lo que yo te cuente. La Escritura dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes entregarte completamente al Señor, recibiendo gratis total, la oferta de salvación y de bendición para tu vida. Que el Señor os bendiga ricamente, multiplicando y sumando y sobreabundando su gracia para todos vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu don inefable. Qué difícil, Señor, es expresar, Señor, las bendiciones con que tú nos has bendecido en Cristo Jesús. La bendición inefable, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia que tú estás levantando, Señor, en este lugar, en Tolosa. Gracias por cada hermano que se reúne aquí cada semana o cada día, Señor. Señor, gracias por la fidelidad con la que tú has regalado a tu pueblo aquí, Señor, que cada día, año tras año, Señor, están aquí dando el testimonio, Señor. Te ruego que tú bendigas a tu pueblo, a ti, Señor, trayendo prosperidad espiritual, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que este pueblo de Tolosa, Señor, pueda ver que los campos están llenos de esa nevada copiosísima de tu gracia sobre sus vidas, Padre. Derrama tu bendición, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu bendición sobre nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean, Señor. Glorifica tu nombre en medio de este pueblo y alrededor, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifica a tu Hijo Jesús en medio de tu pueblo. Amén, amén. En el nombre del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Y ahora, pues, quisiera saludaros a todos. No sé si ya ve, pero daros todos por saludados, bendecidos. Ha sido un gozo estar una vez más con vosotros. Gracias.